señorío, a que seas tú en nosotros y que podamos recibir más de ti. Hoy nos disponemos. Amén. Bien, entonces bienvenidos, un saludo a todos y vamos a retomar lo que vimos la sesión anterior, que estábamos hablando acerca de Europa y cómo el Evangelio va a Europa y vimos algunos hechos providenciales de la historia. Entonces voy a compartir aquí pantalla y vimos algunos como estos que están acá. Aquí ya lo voy a compartir para que se amplíe y estos ya los vimos. Bien. Bien, entonces vimos algunos de estos hechos y vemos la providencia de Dios allí. Luego entonces vamos a continuar y ahora tenemos a Inglaterra. Inglaterra es una nación que abre las sendas de la libertad. Aquí está el mapa de Inglaterra y ya habíamos comentado algo cuando vimos Patricio respecto a que Inglaterra, al ser islas, aunque eran parte del Imperio Romano, tanto lo que es Inglaterra, Escocia y Gales, bien, pues estaban bajo Roma, pero no tenían tanta influencia. Su diseño geográfico permite que aquí se empiece a vivir algo más en libertad. Bien, esa es la idea que tenemos en pantalla. Bien, bien. Entonces, eh, bien, permítame porque me dice que no estoy compartiendo. Vamos a volver a compartir nuevamente. A ver. Compartimos acá. Ok, ahí estamos compartiendo. Bien. Bien, entonces vamos a mirar cómo Dios también empieza a trabajar con los que se disponen en Inglaterra. Ya vimos al final de la sesión anterior cómo fue que Enrique II, Alfredo el Grande, Guillermo el Conquistador, pues hicieron algo de diferencia respecto a lo que sucedía en otras naciones del Imperio Romano. Bien, entonces vamos a mirar alguna cosa, algunos conceptos. Avanza la libertad política y religiosa, lo vimos. Bien, hay un valor más enfático en lo individual, más que Roma, ahora es más Inglaterra o más los ingleses. Y vemos una clara protección de Dios en la historia de este momento en adelante. Entonces, vamos a mirar cuál es la razón de que aquello pase. Y acá estábamos en libertad en conflicto con la ley. Y acá la libertad se reconcilia con la ley y es lo que se conoce como el periodo providencialmente de historia moderna, desde 1382 hasta 1776. Bien, entonces vamos a mirar qué sucedió en 1382. Entonces, John Wycliffe. John Wycliffe es la estrella de la mañana de la Reforma. ¿M? Y es quien inicia la Reforma. Lastimosamente, nosotros tenemos la idea de la reforma con Lutero, y claro que hubo una reforma con Lutero, pero Lutero no fue el que empezó la reforma. Sí, siglos antes, Wycliffe es el que inicia, por eso se le llama la estrella de la mañana de la reforma, y tiene dentro de sus estudiantes o los estudiantes de sus estudiantes, tiene también a un Juan Hus, por ejemplo, John Hus, que inicia la reforma en Suiza, y así a varios, ¿no? En República Checa, en Polonia, bien, y varios de ellos eh, fueron estudiantes de Wycliffe o estudiantes de los estudiantes de Wycliffe. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Wycliffe era también un erudito, era alguien de la clase alta y como era de la clase alta, sabía latín. Como era de la clase alta, pudo tener acceso a libros y uno de los libros que tuvo acceso fue la Biblia de Jerónimo. 1000 años antes, Jerónimo había sido desafiado por Dios a evangelizar a su clase, pero no lo logra por la prohibición de la Biblia por parte del clero. Pero su trabajo fue fructífero 1000 años después. Sembró para cosechar 1000 años después Jerónimo.
Bien, porque Wycliffe también es un lingüista de la clase alta y tiene acceso a la Biblia de Jerónimo. Bien, aún aquí no estaba la imprenta. ¿M? Un libro era una obra de arte, era encargada hacia los escribas y a los artesanos, los artistas, para decorarlo con hilos de oro. Bien, y un libro en la época de Wycliffe a valor hoy costaría unos, sí, unos $12,000, unos 50 millones de pesos costaría un libro, cada libro. Es decir, que era algo solo de las clases muy altas, como lo era Wycliffe. Y Wycliffe entonces, al ser de la clase alta, habla latín, por lo tanto lee la Biblia de Jerónimo en latín y se da cuenta que la clase alta, ¿sí?, no conoce la verdad de Dios y que el clero, la iglesia, los gobernantes de la iglesia, los jerarcas de la iglesia, no están obedeciendo lo que dice la Biblia. Y entonces trata de usar sus influencias. Su padrino era presidente de la Cámara de los Lores, y trata de influenciar, usar esas influencias para lograr, ¿sí?, que el clero en Inglaterra pues fuera más bíblico. Pero los mismos políticos tenían negocios con la Santa Sede, con el Vaticano, y pues no podían usar la política para reformar la iglesia. Básicamente la iglesia controlaba a los reyes y a los políticos. Bien, entonces Wycliffe entiende que no puede hacerlo a través de la ley externa, porque lo que quería Wycliffe es que se hiciese una ley para obligar al clero a cumplir lo que dice la Biblia, sino que a partir de que él entonces fuese parte de la iglesia. Él entiende eso y se vuelve monje y entonces dice, va hoy a purificar la iglesia desde adentro. Pero hay demasiado poder en Roma y no lo logra. Entonces, Dios lo lleva a que, como dice el versículo, y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dios lleva a Wycliffe a que a cada persona le suceda lo que le sucedió a él, que pudiese tener acceso a la escritura y se dé cuenta que la iglesia, Roma, la iglesia de Roma era corrupta, ¿sí? Y que había que purificarla. Entonces, básicamente, eh, Wycliffe lo que hace es estudiar la lingüística, los dialectos que habían en Inglaterra y Escocia, Gales, y los del norte influenciados por el teutón, es decir, el alemán, los del sur de Escocia influenciados por el Dutch, es decir, el holandés, los de hacia Londres influenciados por el francés y hacia Plymouth al sur influenciados por el español. ¿Qué es lo que hace Wycliffe? Estudia esos dialectos y los mezcla proponiendo un idioma unificado, que es el idioma inglés. Y este idioma inglés es un idioma que la gente podía entender porque básicamente para hacernos entender, Wycliffe tomó el costeño, el bayuno, el paisa, el llanero, el santanderiano, el opita y el cachaco, el rolo, e hizo, ¿sí?, el idioma colombiano. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Entonces, total, el dialecto se parecía, no tenía todas las palabras iguales, pero la gente podía entender. Entonces, Wycliffe es usado por Dios para unificar un idioma en miras de la libertad del individuo a través de la verdad, que es la palabra. Por eso el inglés es el lenguaje de la libertad. Bien, así como el, el italiano, ¿sí?, es el lenguaje de la fraternidad o el francés el del amor y el español el del estudio, el de inglés es el de la libertad.
Entonces, él traduce la Biblia a ese idioma y empiezan a alfabetizar a Inglaterra con hojas de la Biblia para la que la gente aprenda a leer y escribir este idioma, pero con hojas de la Biblia. La Biblia seguía siendo prohibida, ¿bien? Pero ahora la gente estaba aprendiendo a leer. Wycliffe lidera un movimiento de alfabetización a través de sus estudiantes y los estudiantes de sus estudiantes, llamados los Lolardos. Y estos Lolardos empiezan entonces a hacerlo, ¿no? Entonces vimos un poquito de ello. Bien, bien. Entonces, viene Colón, ya hablamos un poquito de Cristóbal Colón la sesión anterior, y luego aquí volvemos a la Iglesia de Inglaterra. Bien, ¿qué sucede entonces? España es el nuevo rico de la cuadra, eran pobres, pero ahora están ricos por la huaca que se encuentran en América, y ahora ellos hacen una, una conquista, ¿sí? Inicialmente económica, pero después del tercer viaje empieza a haber una ley que a la larga se convierte en una conquista religiosa con réditos económicos. ¿Sí? Y por eso es que se logra llegar a la colonia. ¿Sí? Por eso es que se logra que haya mestizaje. Ustedes no ven en, en otras colonias que haya pasado esto, sino solo en las colonias españolas, que hubo mestizaje, mientras que, por ejemplo, en, en, eh, en Norteamérica, por ejemplo, porque el blanco sigue primando, ¿bien? Porque no hubo mestizaje con los indígenas, ¿bien? Bien, entonces aquí vino la colonia y ellos entonces se vuelven una gran potencia, pero con una idea religiosa clara, ¿sí? Una ley religiosa clara, una idea de la evangelización y la propagación de el cristianismo, no digo de la cristiandad, pero sí del cristianismo, y así fue usado España, también mucho de ese oro que fue hacia España, eh, iba al Vaticano. Recuerden que estaba la ley del quintal, que era el 20% era para la corona, ¿m? Y eh, directamente para la corona, y de allí el 80% era para financiar esas expediciones para los mismos conquistadores y también para el Vaticano. ¿Bien? Entonces, eso es lo que tenemos allí de que hay un énfasis religioso en esta idea. Y como en Inglaterra, desde Wycliffe ya había una inconformidad con el Vaticano, ahora España era el principal aliado del Vaticano, entonces sí está no muy de amigo con Inglaterra. Pues resulta que los Lolardos ya llevan 2 siglos alfabetizando con ese idioma inglés a Inglaterra y con la Biblia. Entonces la gente empieza a saber de la Biblia. Viene también la imprenta de Gutenberg. ¿Y qué es lo que se imprime en la imprenta de Gutenberg? La Biblia de Jerónimo en latín. Y esa Biblia entra de contrabando a Inglaterra. Ya también las clases altas saben de la Biblia en Inglaterra. Bien. Pero debido a la fuerte presión católica, ¿sí? Ejercida por España y a los vientos de inconformidad con la religión en Inglaterra, entonces es que Enrique VIII, rey de Inglaterra, le toca casarse con la hija de Fernando y de Isabel la Católica, con Catalina de Aragón. Y él se casa con ella, ¿eh? Pero fue por conveniencia, porque a los reyes les tocaba casarse con la nobleza, con las princesas, pero por conveniencia, porque ya pues no iban a atacar a Inglaterra porque allá estaba, sí, de reina su hija. Bien, entonces él se va a casar con ella, pero Enrique tenía también problemas internos.
La línea de sus primos querían el trono, porque ellos tenían hijos, más Enrique VIII no tenía hijos, varones, tenía hijas, inclusive sin haberse casado, bien, que estaba buscando un hijo varón. Pero en esa época se creía que quien decidía el sexo de los hijos era la mujer, y era obvio porque pues el bebé estaba dentro de ella. Bien. Entonces, eso es lo que se creía, no se sabía que era el hombre el que aportaba para elegir el género, el sexo. Entonces, se creía que una mujer, para que diese un hijo varón, tenía que ser voluptuosa, de caderas anchas, ¿bien? Y no flaca, escuálida como Catalina. Pues resulta que Enrique conoce a una mujer bien voluptuosa llamada Ana Bolena. Y esta Ana Bolena quiere ser reina, pero él se estaba casando con Catalina y pues no consuma el matrimonio con Catalina de Aragón. ¿M? Entonces dice, Catalina no me va a dar un hijo varón, solo él era el trono, solo hereda el trono el hijo varón, primogénito, entonces mejor con Ana Bolena, pero Ana Bolena quiere ser reina. Bien. Entonces, Enrique VIII, que 8 años antes había perseguido a los independentistas, porque el arzobispo de Canterbury decide declarar independencia de Roma y no obedecerla a Roma, sino hacer una estructura para la religión en Inglaterra y que se llamó la Iglesia de Inglaterra. ¿Bien? Enrique VIII persiguió a estos insurgentes religiosos 8 años, pero ya en 1534, entonces, al pedir el divorcio con Catalina de Aragón, argumentando que no consumó su matrimonio con ella para poderse casar con Ana Bolena y poder tener un hijo varón, entonces, y eso le implicaría enfrentarse en guerra con España, pero asegurar el trono. Entonces, es que el Vaticano le niega a Enrique el divorcio. Obviamente el Vaticano le iba a negar, ¿por qué? Porque no iba a patear la lonchera y pelear con aquel que le está dando oro cada mes. ¿Bien? Entonces Enrique decide entonces apoyar ese movimiento independentista que ya había sucedido, ¿bien? Y declarar que la Iglesia de Inglaterra ahora es una iglesia nacional. Y al ser una iglesia nacional, la cabeza de la iglesia es el rey, y el rey es el que manda. Y ese movimiento puritano de vamos a purificar la iglesia, iniciado con Wycliffe, bien, termina aquí con la Iglesia Nacional de Inglaterra, porque ellos dicen, ahora vamos a hacer la iglesia como debe ser y no como lo estaba haciendo Roma. Bien, bien. Entonces esta es la idea de la iglesia de Inglaterra y el trabajo de los Lollardos. Entonces básicamente, ¿qué sucede? La iglesia de Inglaterra se quiere diferenciar de la iglesia de Roma. Entonces empiezan a tratar de hacer las cosas más puras, pero la gente tenía conocimiento de la Biblia, pero no tenían toda la Biblia para ellos. Tenían la Biblia de Wycliffe, ¿sí? Que seguía siendo prohibida, ¿m? Pero que la gente la tenía de contrabando. Es la Biblia traducida del latín al inglés. ¿Bien? Esa es la Biblia de John Wycliffe. La gente tenía la Biblia en inglés, pero de contrabando. Ya unos años después es que el rey James, Jacobo, este rey James que fue muy malo, muy vago, para separarse o diferenciarse mucho más de Roma, ya que el Papa le hizo reclamos debido a su comportamiento, entonces dice, pues acá vamos a autorizar la Biblia. Y habían unos traductores años antes, dirigidos por William Tyndale, ¿sí? Traduciendo la Biblia, pero no del latín,
al inglés, sino del hebreo y el griego al inglés. O sea, ya no usando la traducción de Jerónimo, sino del hebreo y del griego. Y esa es la traducción al inglés de 1536 y que fue oficialmente autorizada en 1611, hecha por William Tyndale. ¿Bien? Bien, entonces ahora ya la Biblia no es prohibida en Inglaterra, en los británicos. Por lo tanto, los demás eruditos de Europa interesados en estar traduciendo la Biblia a un idioma específico migran para Inglaterra, porque allá sí puedo tener Biblias y sí puedo estudiarlas. Casiodoro de Reina va a Londres y allí es donde traduce la Biblia al idioma castellano. Bien, bien. Entonces aquí vemos más providencia, porque aunque ellos ya tenían Biblia en inglés, ahora la Biblia está aceptada, está aprobada en el idioma inglés proveniente del hebreo y del griego. ¿Ven? Entonces ahora hay Biblia allí. Entonces la gente se va, que quiere saber de la Biblia, se va a vivir a Inglaterra porque allá no los van a perseguir por tener la Biblia. Y ello logra de nuevo un mayor desarrollo otra vez de la cristiandad allí en ese sentido. Bien, bien. Entonces resulta que los españoles deciden, ¿sí?, arremeter en guerra contra Inglaterra, ¿sí? Em, Después, las intenciones de Enrique de querer anular su matrimonio con Catalina se interpretan como un desafío, como una humillación. Y debido a que ellos ya se han independizado de la religión de Roma, entonces los españoles quieren hacer guerra para hacerlos volver a Roma. Los españoles tenían muchos barcos. ¿Por qué? Porque tenían ingresos por el oro. Y ese oro, esos ingresos del oro, les daba para comprar armamento militar y barcos. Entonces vienen a hacer guerra en 1588 con Inglaterra. Pero allí ya había Biblia y la Biblia no era prohibida. Y Dios siempre va a proteger donde hayan personas orando, estudiando y practicando la Biblia. Entonces Dios envió una tormenta y al otro día de la tormenta, la mayoría, la gran mayoría de los barcos españoles que estaban en el Atlántico Norte, hacia el Canal de la Mancha, rodeando Inglaterra para una guerra, son hundidos por la tormenta. Y más nunca España intentó atacar a Inglaterra. Bien. Entonces viene lo que es la destrucción de la Armada Española. Bien, bien. Entonces ahí vemos algunos hechos providenciales. Mm, Acá tenemos la Biblia en español. Y la Biblia en español es un hito muy importante porque Casiodoro se basa en la traducción del Antiguo Testamento de Francisco Encinas, ¿sí? Eh, Él traduce, un muchacho, Francisco Encinas, traduce la Biblia del latín al castellano, el Nuevo Testamento. Bien. Y basado en esa traducción que hizo Francisco de Encinas, es que Casiodoro de Reina la toma, se va para Inglaterra, la mejora y traduce el Antiguo Testamento al castellano. Bien. Y ahora hay Biblia en español prohibida, pero hay. Y empieza la Biblia en español a llegar de contrabando a muchos lugares. La Biblia de Casiodoro de Reina se conoce como la Biblia del oso. ¿Por qué? Porque se hizo como si fuera un cuento para niños con un oso comiendo miel como portada, para que no se supiese que esa era la Biblia porque estaba
prohibida. Bien. Casiodoro de Reina entonces publica su primera traducción en 1569. En 1602, Cipriano de Valera revisa la traducción de Casiodoro, la mejora y tenemos hoy lo que conocemos como la versión Reina Valera. Bien. Bien, entonces se traduce la Biblia, ¿sí? Al el idioma en Castilla. Y allí entonces empieza a haber más providencia de Dios porque hay personas que tienen acceso a esas Biblias en inglés y esa es la razón por la cual la gente aprende inglés para, la gente empieza a aprender inglés para poder tener acceso a la Biblia, ¿bien? Para poder tener acceso a la palabra. Por eso el inglés empieza a ser un idioma más universal, porque la gente quiere usarlo para conocer la palabra. Bien, bien, entonces viene Inglaterra, aquí tenemos luego a Comenius en nuestra línea de tiempo, y tenemos a Comenius, ¿por qué? Porque Comenius está en lo que hoy es República Checa, ¿sí? O Chequia, ellos cambiaron el nombre, y él entiende que hay que llevar el conocimiento de la Biblia a la gente, pero desde que son niños. Y Comenius es el primero que ilustra una Biblia y a quien Dios le reveló el diseño, ¿sí? Gráfico, ¿sí? Hacer dibujos a la Biblia para que los menores entendiesen la palabra. ¿Bien? ¿Y qué sucede en ¿Dejo yo? Inglaterra? Ellos se están protegiendo de España y de Roma, buscando defender su libertad religiosa, pero asimismo el rey empieza a concentrar el poder. Y hay algunos hermanos ahora que dicen, yo no quiero vivir como diga el rey de Inglaterra, sino como diga la Biblia. Y este es el movimiento que se empieza a conocer como los separatistas, aquellos que se van a separar de la iglesia de Inglaterra. No se van a separar porque quieren vivir como dice la Biblia y no como diga el rey de Inglaterra. ¿Bien? Entonces ahora los ingleses están tratando de ordenar sus colonias y hacer aún más colonias en el Caribe americano, pero la gente empieza a separarse de la idea de Inglaterra y empiezan a ser separatistas. ¿Bien? Porque quieren vivir, es como dice la Biblia. Estos separatistas son perseguidos. ¿Sí? El rey empezó a perseguir a todo católico, a todo separatista, a toda persona que no estuviese de acuerdo a sus determinaciones en lo religioso. ¿Bien? Y entonces, debido a ello, pues Comenius empieza a ilustrar la Biblia para diferentes idiomas y la gente en Europa empieza a tener la oportunidad de, de conocer la palabra, ¿no? Y a través de los dibujos que hacía Comenius. Uno de estos peregrinos, de estos separatistas llamados los peregrinos, son los que viajan a Norteamérica, llegando en 1620. Entonces vamos a mirar acá de nuevo otra línea de tiempo. ¿Qué sucede en América? Ellos vienen a América, pero América es un continente preservado, reservado por Dios para que en América se pueda vivir en libertad. Entonces ellos van a viajar, pero viajan en un viaje huyendo de Inglaterra buscando libertad religiosa. Y es la historia que conocemos de los peregrinos. Ellos entonces, aquí tenemos los peregrinos. Bien, los primeros que viajan, ¿sí? Son puritanos a partir del viaje que hizo John Smith.
Bien. John Smith era un buscador de oro, pero resulta que Dios no puso oro en el lado este de los Estados Unidos. Entonces John Smith llega, pero no encuentra oro. Que encuentra una indígena muy bella llamada Pocahontas. Se enamora de Pocahontas, pero no termina como Disney porque él se queda esperando a Pocahontas y ella no regresa. Eso le parte el corazón. Él dura 2 años más como maestro de historia y eh, eh, no, maestro de historia, como esperando a Pocahontas y luego decide devolverse. Cuando se devuelve a Londres, entonces la gente dice, ¿cómo así? ¿Usted sobrevivió allá con los indígenas? Porque ¿qué había sucedido en Inglaterra? Mire cuándo llega por primera vez los ingleses, 1607, más de un siglo después de España. ¿Y acaso los ingleses no querían el oro? Claro que lo querían. Pero ¿por qué Dios no permitió que los ingleses viniesen? Permitió que viniesen los portugueses, los franceses, los holandeses, pero no los ingleses. Los ingleses solo llegan hasta 1607. ¿Mm? Porque ellos tenían la Biblia y tenían que madurar en su idea y por eso Dios lo retuvo a través de naufragios a muchas naves. No hubo ninguna nave que pasó el Atlántico Norte dirigiéndose a América durante el siglo XVII. ¿Bien? Hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVII con los puritanos en Jamestown con John Smith. Cuando John Smith se regresa, dicen, no se lo comieron los indígenas porque había muchas leyendas acerca de los monstruos marinos y el canibalismo de los indígenas. Bien. Entonces él se devuelve y eso empieza a alentar a personas a querer venir a América a buscar oro, pero no había oro en la costa este de los Estados Unidos. Dentro de los que vienen, hay unos que vienen buscando libertad religiosa. Y estos son los peregrinos. Los peregrinos, entonces llegan a Plymouth, pero ahora ellos llegan con Biblia y como familia. No llegan con hombres solos como llegaron aquí al sur los españoles. ¿Bien? Entonces los peregrinos vienen con la idea de vivir la religión, no como dijese el rey de Inglaterra, sino como dijese la Biblia. Entonces vemos que ahora estas bendiciones que estaban pasando en Inglaterra empiezan a ir hacia Norteamérica. 150 años después, ese pensamiento sembrado por los peregrinos, esas verdades sembradas, empiezan a prosperar a través de la independencia de los Estados Unidos en 1776. ¿Bien? Y aquí ya hay una nación que quiere hacer todas sus partes, todo su fundamento bajo una idea diferente, la idea bíblica, la idea de Dios. Los Estados Unidos se independizan en 1776, el 4 de julio, ¿bien? Y constituyen estas colonias unos estados que se unieron para el beneficio común. Unos años después de esta independencia, entonces se redacta la constitución política de Colombia, de Estados Unidos entre 1789 y 1787 a 1789. Bien. Y ahora ya ellos han garantizado los derechos que tienen, dado el gobierno civil, bien, en una constitución. Bien. Pero ese mismo año sucede algo y es la revuelta francesa. También en 1789. ¿Qué sucede en Francia? Había hambruna, el rey, el rey en Francia no podía solucionar la hambruna y entonces, sí, María Antonieta, su hija, comía pastel
y despectivamente responde ante la información de que no había comida para la cárcel, porque cuando hay hambruna, ¿quiénes son los primeros que no comen? Los presos, ¿bien? Entonces, que no haya comida para la cárcel, ella sigue comiendo su pastel y les dice, pues, que coman pastel, pero básicamente bota el pastel al suelo, lo pisa y que coman eso. La gente no recibe muy bien esa actitud peyorativa y orgullosa allí en Los Reyes. Hacen un motín en la Bastilla, liberan la cárcel de la Bastilla y ahora los presos vienen también a tratar de capturar a los reyes. Y allí es cuando les toca huir a los reyes y hasta ahí fue la monarquía en Francia. ¿Mm? Entonces, básicamente, dos formas de pensar. Porque estos reyes en Francia, en Versalles, eran los reyes que creían en la religión católica. Entonces, a un lado, hagamos naciones con Dios o hagamos naciones sin Dios, porque si creer en Dios es esos reyes, entonces Dios no existe. Y ese es el problema de nosotros, nuestro testimonio. Entonces, dos formas de hacer naciones. Hagamos naciones con Dios, de acuerdo a la Biblia, como lo hizo los Estados Unidos, o hagamos naciones sin Dios, solo el hombre por el hombre. Y eso es lo que es Francia. Ahora hay dos formas de hacer naciones, con cada una con posibles consecuencias de acuerdo a lo que se haya decidido. Bien, entonces tenemos dos formas de hacer naciones, ahora sin Dios y con Dios. Bien, ¿qué sucede entonces a inicios ya de los 1800 del siglo XIX? Vamos a experimentar si cuál de estas es la verdadera. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Expansión de la libertad en el siglo XIX. Primera parte del siglo XIX, gran expansión de la libertad en todas las naciones del mundo. ¿Mm? Hubo expansión y eso hace que haya más libertad. Pero también hay erosión de la libertad. Bien, y esta erosión de la libertad implica pues seguir principios paganos, seguir principios de la revuelta francesa, principios sin Dios. Eso es lo que vemos, sobre todo a mediados del siglo XIX, de los 1800, vemos esta erosión de la libertad. ¿Bien? Nosotros a inicios de los 1800 tuvimos expansión de la libertad. ¿Con qué? Con la independencia de Colombia. Primera nación después de los Estados Unidos en independizarse. Y también tuvimos erosión. ¿Por qué? Porque a finales del siglo XIX decidimos hacer una constitución sin Dios. Entonces, ahora entendemos que o hacemos naciones con Dios o hacemos naciones sin Dios y mire las consecuencias. Y eso es el siglo XIX, los 1800, también conocido como el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque hubo grandes adelantos en libertad, sobre todo a su inicio. Bien. Bien. Luego el siglo XX y los 1900 son guerras para ver cuál está en lo correcto. ¿Mm? Socialismo para comunismo y guerras por la libertad. Porque aquellos que creyeron que se podía vivir sin Dios propusieron teorías económicas, civiles sin Dios. Y aquellos que pensaron que podían vivir con Dios, entonces propusieron teorías económicas basadas en la Biblia. Y entonces vino las guerras entre ellos, y eso es lo que tenemos en el siglo XX, socialismo para comunismo y guerras por la libertad. Esa es la historia en el siglo XX. Y hoy, acá de los 2000 para acá, en esta nueva generación, entonces, ¿qué va a suceder?
Dios va a empezar a restaurar, y ya lo está haciendo, está restaurando la libertad interna de los individuos. Por eso es que ustedes están acá, porque Dios está restaurando su libertad interna, ¿no? La de ustedes, en los individuos. Los individuos están entendiendo los principios de Dios, están entendiendo la cosmovisión de Dios. ¿Bien? Y eso es lo que sucede en América. Ahora, Colombia se independiza y toma de las dos, tanto de los Estados Unidos como de la revuelta francesa. Bien. Bien. Y debido a eso, entonces también podemos, podemos ver todas esas guerras buscando la libertad. Bien. Entonces voy a hacer acá algún ejemplo, iniciando con Colombia. Bien. Nuestra independencia, ¿sí? Fue lograda el 7 de agosto de 1819. Todo lo que sucedió antes de esa fecha no le sucedió a Colombia. Así lo vamos a encontrar en los textos, pero eso no era Colombia, eso era la Nueva Granada y era España. ¿Bien? Colombia empieza el 7 de agosto de 1819. ¿Bien? ¿Y qué decidimos hacer? Una república. ¿Bien? Entonces ahora tenemos una nación donde hay expansión de la libertad con la independencia nacional. Ahora ya somos independientes, no dependemos de ninguna otra nación. Cuando una nación se independiza, entonces debe garantizar su independencia. Y por eso es que Colombia decide hacer una república. ¿Mm? ¿Sí? Eh, entonces, Dios, Dios está allí dándonos a nosotros una nación que inicia a la manera de Dios haciendo también una república, la segunda república en la historia. Dios preservó las dos Américas, tanto Norteamérica como Suramérica, ¿sí? Con dos individualidades diferentes, pero con el mismo propósito, que en América se viva la cristiandad. Bien, entonces, como hay dos formas, ¿sí? Entonces tenemos que conocerlas y eso es lo que vamos a hacer el próximo mes, en conocer la individualidad de nosotros como Colombia y la individualidad como Colombia. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Decidimos independizarnos. ¿Bien? Y tuvimos expansión de la libertad. Hay un, un, em, un propósito con Norteamérica y básicamente fue ser ejemplo para el mundo de cómo se hace una nación cristiana y cómo se destruye. Esos son los Estados Unidos y la labor para Norteamérica. ¿Mm? Bien. Y eso es lo que pasó allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos hicieron una nación con la Biblia. Bien. Por primera vez en más de 3000 años de reyes, de monarquías, ellos deciden volver a la Biblia y obedecer que no hay que tener reyes, ¿bien? Sino que hay que tener repúblicas, ¿bien? Eso es lo que hacen. ¿Sí? Pero también, ¿qué sucede? También en el sur nos independizamos. Una generación después, un poquito más larga esa generación, entonces empieza, ¿sí? Dos generaciones después se empiezan a independizar. ¿Sí? Y decidimos también hacer una república. ¿Bien? Cuando nosotros vamos a mirar la historia, ¿sí? Tenemos que analizar estos personajes y estos personajes eran ricos que podían vivir fácilmente en Europa sin problema. ¿Mm? Pero, ¿por qué gastar sus fortunas en una independencia? ¿Mm? ¿Bien? Porque Dios los había llamado. ¿Bien? Y tenían una misión. ¿Y cuál es la misión? Libertad
libertar Colombia y hacer una república. ¿Por qué? Porque aquí en Sudamérica y Centroamérica, lo que llamamos culturalmente Latinoamérica, llegó el Evangelio, pero sin Biblia. ¿Mm? Y luego se obtuvo la Biblia. Y la labor de Latinoamérica, ¿sí? O de la América Latina es la transformación. ¿Cómo vivimos de una forma y cómo nos transformamos para el bien en otra de acuerdo a los principios bíblicos cristianos? Esa es la labor de Sudamérica en la historia. Así como Europa fue el desarrollo de la cristiandad, así como Medio Oriente, Asia fue el inicio de la cristiandad, ¿sí? La labor es de Sudamérica es la transformación. Bien, bien. Y allí estamos. Entonces nos independizamos. Bien, vamos a hablar un poquito más con los que quieran estar en la parte de profundización de historia de Colombia, ¿sí? Pero aquí hubo expansión de la libertad. Es algo bien importante, ¿sí? Porque andar en libertad, ¿por qué? Porque obedezco, porque busco, porque vivo tus mandamientos. Estos obedecieron los mandatos de Dios y lograron la libertad. Bien. Aquí en la foto de esta presentación tengo la escultura de Rodrigo Arenas Betancourt de los lanceros del Pantano de Vargas. Fue la batalla más importante para la independencia, ¿sí? De Latinoamérica, ¿m? No solo de Colombia. ¿M? Después de esta batalla, cambió la forma de pensar de la gente en Latinoamérica, sabiendo que se podría lograr. Esta no fue la que nos dio la independencia, ¿sí? Un mesecito después, esta batalla fue el 25 de julio de 1819, ¿bien? Y 2 semanas después tenemos la batalla de Boyacá, que le decimos batalla de Boyacá, pero deberíamos decirle la emboscada o masacre en Puente Boyacá, ¿sí? Porque de batalla no hubo, ¿sí? Fue una emboscada por un error de táctica militar de los españoles, ¿sí? Y ya, ¿bien? Aquí está Jimena y Jimena pues vive en Duitama y esto está en Pantano de Vargas, que eh, es muy cerca de Duitama, en el mismo valle, ¿sí? Y es bien interesante, si ustedes pueden ir algún día, un 25 de julio allá, vayan, que es muy bello, ¿bien? Y puedan estar allí, ¿no? ¿Por qué esta batalla fue tan importante? Porque por primera vez, ¿m? No solo los españoles perdieron una batalla, sino por primera vez huyen. ¿M? Huyen y el huir era abandonar por su propia vida. ¿M? Y esto fue algo muy importante, un ejército de lanceros contra soldados, ¿sí? Ganando el ejército por la valentía de ellos. Bien, bien, entonces vamos a mirar eso un poquito más en el siguiente curso. Pero esto que pasa aquí a inicio de los 1800 en todo el mundo, tú vas a ver que hay expansión de la libertad. ¿Por qué? Porque tuvimos un, ¿sí?, ejemplo, y es hacer naciones con la idea de Dios, pero también hacer naciones con el humanismo, con el hombre, ¿sí? Con la idea de social. Rousseau en Francia hace su libro El contrato social, ¿sí? Que básicamente es hagamos naciones sin Dios. ¿M? Bien. ¿Por qué? Porque es la idea culmen del racionalismo, ¿no? Bien, recordemos que el racionalismo era dividir el todo en partes. El conocimiento está dividido en tantas partes como seres humanos. Por lo tanto, no se necesita a Dios. Bien. Entonces, sin Dios podemos hacer las naciones. Bien. Entonces, en el mundo, sí, por primera vez en 3000 años, a excepción de los hebreos, porque en muchos más años que solo 3000, pero los hebreos, al menos después de Nimrod, fueron los únicos, bueno, con Abraham,
empiezan a ser los únicos de no tener rey, ¿no? Sino patriarcas, ¿bien? O padres para las naciones. Mientras que desde Nimrod todas las naciones tienen rey. Entonces aquí cuando tanto los Estados Unidos como Francia, ¿sí? Y como Colombia empiezan a Samuel, decidir no tener rey, entonces, entonces allí lo que vemos es la, la providencia de Dios. ¿Qué sucedió con la revuelta francesa? Vamos a mirar, aquí voy a volverlo a devolvernos porque hay algo bien importante acá de entender de la revuelta francesa. Primero, la revuelta francesa fue una revuelta, no fue una revolución, ¿sí? Pero luego se le puso revolución, ¿sí? Por Napoleón. ¿Mm? Pero, ¿qué fue la revuelta? Básicamente, se quitan a los reyes huyen y la gente empieza a hacer una guerra civil por el poder, ¿sí? Y se matan entre todos ellos, llegando a unos niveles de anarquía que para salir de la anarquía, lo único que nos saca de la anarquía es la tiranía. Entonces vino un tirano llamado Napoleón, ¿m? Y puso orden. Pero él se erigió rey, ¿sí? O sea, los franceses quisieron hacer una nación sin Dios, ¿sí? Y sin reyes, pero terminaron en Napoleón como rey. Pero el mismo orgullo de Napoleón hace que pierda, ¿sí? Su idea de conquista, ¿bien? Y entonces ya no tengan ellos reyes, ¿no? Pero en cambio, a diferencia de Francia, en Colombia se independizó y declararon voluntariamente, ¿sí? Hacer una república. ¿M? No tener una monarquía, sino hacer una república. Por eso ese ejemplo de los Estados Unidos, de Francia y en el caso de Colombia para Latinoamérica, pues fue expansión de la libertad para todas las naciones. Y de ahí para allá empezaron todas las naciones a luchar por su independencia. Bien, las naciones de Latinoamérica me refiero. Bien, pero fue tan bueno, ¿sí? Lo que sucede de hacer naciones sin reyes que en Europa le dijeron a sus reyes, oye reyes, ¿sabe qué? Les vamos a dar una pensión, vayan a los banquetes, a los desfiles de moda, a las obras de caridad, pero no gobiernen, o sea, les damos informe del gobierno, pero no sé, no lo hagan operativamente, vamos a tener un primer ministro. ¿M? Y se convirtieron esas monarquías en monarquías de decoración, ¿sí? Eh, pero lograron expansión de la libertad al que los reyes no gobernasen directamente. ¿Ok? Pero luego a mediados de los 1800 viene la idea de la evolución y viene, sí, la idea de hacemos naciones con Dios o sin Dios, a la manera de Dios o a las maneras del hombre, inclusive los creyentes en Cristo. ¿M? Porque eso fue lo que nos sucedió en Colombia, ¿sí? En Colombia entonces tuvimos erosión. Entonces vamos, aquí ya vemos la expansión y ahora aquí vamos a ver la erosión. Bueno, hay muchos ejemplos de expansión y erosión en los 1800, ¿sí? Es tal que empieza a haber una guerra política o digamos una competencia política entre las ideas liberales y conservadoras. ¿M? Y empieza lo que es el bipartidismo que duró pues desde que se separa Venezuela y Ecuador, ¿sí? Hasta la Constitución de 1991. ¿M? Estamos hablando de casi 200 años, ¿sí? Unos 180 años, 6 generaciones, ¿sí? Bien, en bipartidismo. Entonces subía unos liberales y había libertad para algunas cosas, pero también es erosión, subían los conservadores y así. Bien, acá tenemos erosión de la libertad, ¿sí? Y esta es bien importante analizarla. Bien, ¿por qué? Porque esta erosión de la libertad está acá de protagonista Rafael Núñez
ultraconservador, 3 veces presidente de Colombia, autor del himno nacional. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque él era tan conservador y tan católico que quiso poner por la ley civil las obligaciones religiosas. Pero eso es erosión de la libertad. Es como que digamos ahora, saquemos una ley para que todos deban ser cristianos. No, eso es erosión. ¿Por qué? Porque la religión es un acto de la conciencia a partir de la libertad espiritual y libertad de conciencia. Es un acto interno, no es un acto externo. Bien, no necesito la ley, ¿sí? Para que yo crea. Yo creo así haya ley o esté prohibida la Biblia. Bien, entonces él hace la Constitución de 1886, ¿sí? Quitando la libertad religiosa, dándole el control de la educación, de la salud, de muchas cosas a los católicos y haciendo la obligatoriedad de la religión católica para cualquier cosa en Colombia, declarando a Colombia país dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y firmando el concordato con el Vaticano. ¿Bien? Bien, entonces hay erosión, ya no hay libertad religiosa. La Biblia está prohibida de nuevo. ¿Mm? Y perdemos esta libertad religiosa. Bien, eh, entonces, importante ver qué sucede acá en los 1800. Lo que vas a encontrar siempre, y esto es algo clave cuando ustedes hagan una línea de tiempo o busquen el periodo en la historia de los 1800, siglo de las luces, en todas las naciones del mundo, va a encontrar expansión y erosión. Obviamente en todos los tiempos del hombre, pues ha habido expansión y erosión. ¿Sí? Lo que pasa es que en los 1800 vemos que al inicio hay gran expansión y en la segunda mitad hay gran erosión. Bien, y eso es lo que sucede. Entonces, eso es algo clave para entender el siglo XIX, los 1800. Bien, bien, entonces, ¿qué viene para el siglo XX? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Guerras, socialismo para comunismo y guerras por libertad. Básicamente, ¿cuál es el resultado? ¿En qué crees? Básicamente el 1800 fue la experimentación de la teoría. La teoría fue los Estados Unidos y Francia. Experimentémoslo. Y ahora, ¿por qué vas a luchar? Entonces, los que no creían en Dios hicieron socialismo para comunismo, ¿m? O para nacionalismo. ¿M? Y los que sí creían en Dios, pues guerras para la libertad. Bien, y eso es lo que es el siglo XX. Guerras para la libertad. Bien, ¿por qué? Porque ¿qué crees? ¿Es con Dios o es sin Dios? ¿Sí? Y el siglo XX es puras guerras en toda parte. ¿Sí? Para perseguir una idea, con Dios o sin Dios hacemos naciones. ¿Bien? Aquí en Colombia empieza en 1904, ¿sí? Las ideas de aquellos que vinieron, ¿sí? Un siglo de vivir las ideas de la Revuelta Francesa y que fueron las ideas de el comunismo con el primer grupo guerrillero comunista que fue el Quintín Lame en 1904, inmediatamente después del fin de la Guerra de los Mil Días. ¿Bien? ¿Y por qué hubo una guerra de los 1000 días? Porque ya empezó 1900 y es bueno, aquí nos vamos a matar, ¿sí? Ya vemos, ya vimos lo que sucedió, yo voy a respaldar este pensamiento, tú vas a respaldar otro pensamiento, entonces, bueno, vamos a guerrear, ¿bien? Y eso fue lo que fue la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, llegando casi a una idea anárquica que requirió, ¿sí? De un eh, que requirió de un tirano, no digamos tirano, de un militar para controlar la, la guerra que fue el general Rafael Reyes. Bien, bien, que realmente su gobierno no fue malo, fue bueno,
¿sí? Él nació ahí en Santa Rosa de Viterbo y Boyacá, pero que logró traer la paz a la guerra de los 1000 días. Entonces, de allí en adelante empiezan a haber guerras para mirar cuál es la idea correcta. No estoy diciendo que estas guerras, sí, a pesar de tener dos bandos generales, que era sin Dios y con Dios, no estoy diciendo que los que estaban con Dios hicieron todo bien. No, hubo errores. Estos mismos con Dios empezaron a creer en el principio pagano de que el fin justifica los medios, pero eso es un principio pagano, ¿sí? Dios ya tiene las formas para cada cosa. Inclusive en la Biblia vemos las formas para hacer la guerra. ¿M? Bien. Entonces, a veces hubo errores, ¿sí? De los que creían en Dios y también a veces hubo hasta aciertos de los que no creían en Dios. Pero en la generalidad lo que vemos es esto, guerras entre unos y otros para saber cuál es el que va a prevalecer. ¿M? Bien, a finales del siglo XX, las ideas comunistas, ¿sí? Son derrotadas, ¿m? Pero se transforman, ¿sí? En ideas progresistas. Y viene lo que es el progresismo. Bien. ¿Por qué? Porque aunque se derrotó militarmente a través de la guerra, ¿sí? La guerra es solo externa, no es interna. ¿M? Faltaba ahora la derrota interna. Y la derrota interna, que es la más importante, es a través de la educación. ¿Eh? Pero como no se logró, no se hizo, entonces aquellos que perdieron sí lo hicieron y es lo que tenemos hoy, que es la idea del progresismo, ¿sí? Que básicamente implica que hay una idea para que todo el mundo piense igual, ¿sí? Y es la idea de un socialismo progresista. Bien, que va en contraposición de la idea de Dios de la restauración interna de la libertad en el individuo. Bien, y en eso estamos en los 2000. ¿M? Eso es lo que vemos en la historia. Entonces, básicamente, lo que podemos observar es que hubo periodos de expansión, erosión, siglo XIX, y luego, ¿sí? Esa erosión de la libertad, ¿sí? También se empieza a dar porque aunque se ganan algunas guerras, no se gana la guerra interna. ¿M? Y quien obedece ese principio bíblico de la guerra interna, precisamente son los comunistas y no los cristianos. ¿M? Bien, y acá podemos ver un ejemplo. Voy a explicar estos diagramas que yo les llamo los tres pasteles. ¿M? Y básicamente, ¿qué vemos en el caso de los Estados Unidos? Entre 1620 y 1830, los Estados Unidos recristianos aplican los principios bíblicos, hacen una nación con la Biblia, entienden la providencia de Dios, entienden el gobierno de Dios, entienden que el hombre está bajo Dios y que el gobierno es una institución divina. ¿M? Pero después de 1830, ¿m? Empiezan a, ¿sí? Ser laxos las familias respecto a la educación al confiar en la iglesia para la educación. Pero que la iglesia eduque a los menores no es el principio bíblico cristiano. El principio bíblico cristiano es que sean los padres los que los eduquen, no la iglesia. La iglesia educa a adultos. ¿M? Y con el evangelio de la salvación a aquellos hijos de paganos menores y a los que lo acepten, pues los disipula. Pero no es su centro el educar a hijos de cristianos. Entonces se pasa de las ideas correctas a unas ideas humanitarianistas, ¿bien? Donde hay que hacer buenas obras, ¿sí? Y donde la conciencia ya no es individual y el carácter, sino básicamente es por quedar bien o porque eso hacemos los cristianos, las obras, ¿bien? Entonces se pierde el origen del bienestar y se da el fundamento para que la sociedad gobierne y eso es lo que es el socialismo. Bien, bien. Y luego, entonces, ya de 1930 hacia hasta hoy, en el caso de los Estados Unidos,
Entonces, ¿qué sucedió al adoptar las ideas humanitarianistas? La nación empieza un declive hasta que llega la Gran Depresión en 1930. ¿Sí? Y ya pierden los principios de Dios, se vuelve anarquía en el caso de la depresión, de la Gran Depresión, y además secularismo. Ya no es Dios quien gobierna, ya no es la cristiandad, sino que ahora hay cada vez más principios secularistas, ¿bien? Más humanismo y más individualismo. Así entonces también en Norteamérica se empieza a perder la idea de Dios, ¿sí? Mientras que los que más practicaron el principio bíblico cristiano de la libertad interna, ¿sí? Aunque sus teorías eran equivocadas, a través de la educación fueron los franceses. Bien, entonces los franceses ahora tienen dinero. ¿Mm? Humanísticamente no son libres, pero tienen dinero. Cuando es la Gran Depresión en los Estados Unidos. Y entonces le prestan dinero a los Estados Unidos. Pero ¿quién le va a prestar dinero a una nación que está quebrada? ¿Usted le prestaría a alguien que sabe que está quebrado? No, ¿cierto? ¿Y entonces por qué? A menos de que tengas un interés. ¿Mm? ¿Y ese interés cuál era? Si ve, no era como ustedes decían con Dios. Es como nosotros decimos que somos seculares, que no tenemos a Dios, sí, que no creemos en Dios. ¿Sí? Esa es la idea. La idea es filosófica y a la larga teológica y a la larga doctrinal. Bien. Y allí entonces los Estados Unidos hacen un principio pagano y es, oye tú Israel, tú no tomarás prestado la deuda externa, ¿sí? La deuda externa es un principio pagano. Se endeudan a través del número de seguro social y empieza el secularismo en los Estados Unidos. ¿Bien? Y esto repercute en el mundo. ¿Mm? Bien, bien. Veámoslo acá en el siglo XX nosotros. ¿Mm? Erosión de la libertad, ¿sí? Y luego socialismo e individualismo. Vienen las guerras por restaurar la libertad y eso es todo el siglo XX hasta que al final, ¿sí? Del siglo XX se empieza a desarticular ello, ¿sí? Y luego cambiando la idea de en los 2000 ya de la guerra, ya no es una guerra comunista, sino más progresista, más económica que ideológica, ¿bien? Bien, y esta es lo que sucede en el siglo XX. En el siglo XXI, Dios inicia a restaurar la libertad interna en los individuos. Bien, los individuos ahora, individuo acá me refiero no solo a los cristianos, también los paganos, empiezan a recibir verdad de qué es lo correcto. ¿No? Empezamos a responsabilizarnos de nuestras naciones. Se acabó la Guerra Fría, se acabó papá Estados Unidos y papá Rusia y papá Inglaterra. Tenemos que luchar por nuestras naciones. Bien, entonces, bueno, ahí entonces estamos. Esta primera generación de 2000 a 2020 empieza a entender algunos de los principios de Dios, ¿sí? Para su nación, para la familia, para la religión, la educación, la ciencia, la economía, los medios, las artes, el gobierno civil. ¿Bien? Y empezamos ahora a hacer esfuerzos, ¿sí? Hasta ahora vamos en ello. Bien. Bien, entonces este es un panorama. Voy a devolverme acá a esta línea de tiempo porque voy a hacer el último comentario antes de las preguntas. Y es el siguiente. Cuan- Cuando nosotros, la parte más importante para aprender de historia, ¿sí? Es el origen, Cristo, ¿sí? Y el hoy. Esas son las tres partes más importantes. Pero el origen, pues lo tenemos de acuerdo a nuestra cosmovisión, ¿sí? A la cosmovisión que tenga la persona. Si no cree en Dios, pues esto venimos del azar, del azar, del azar. Y ya. Pero se entiende, se puede comprender, se puede buscar, ¿sí? El origen. Eh,
Cristo, pues así seas cristiano o no, o ateo, básicamente toda la historia cambió cuando vino Cristo y es evidente, ¿sí? El cambio. Pero el hoy es el más difícil de entender. ¿Y cómo podemos entender el hoy? Teniendo al menos, ¿sí? Lo que sucedió en la última parte, que es desde 1776 al hoy. Esa es la parte que tenemos que, ¿sí? Ver, entendiéndola un poco más panorámicamente y luego profundizar. Esto es una clave porque los hechos anteriores, sí, son hechos en la historia y Cristo es el más importante, ¿sí? Pero son hechos en la historia que aunque debemos saberlos, su influencia cambia, la influencia de los hechos cambia mucho para Colombia, para nosotros los colombianos y los latinos, con la independencia de los Estados Unidos y con la idea de expansión de la libertad y erosión de la libertad. ¿Bien? Entonces, aquí, ¿sí? En el hoy, para comprender nuestros tiempos presentes, en historia debemos, ¿sí? Lograr que nuestros currículos, ¿sí? En estas partes últimas sean algo más, primero panorámicos y después más profundos. Bien, en hechos especiales, ¿sí? Que a los inicios o lo de antes. Pero ¿qué es lo que sucede? Empezamos a hacer un currículo de historia y empezamos por el principio y le empezamos a dar, a dar, a dar, y generalmente nunca acabamos. ¿Sí? Lo último, lo del hoy, no llegamos en el libro, nos quedamos, porque el maestro programa hacer 80 clases y termina haciendo 60. Y perdemos la parte más importante. Entonces, una clave es, ¿sí? Lo, el formar el pensamiento del hoy tiene que ver qué sucedió desde que volvimos a la Biblia en el tema nacional, que fue con los Estados Unidos en 1776. Y también de que nos opusimos a la Biblia, pero ya no como individuos, sino en un tema nacional como Francia, ¿bien? Con el racionalismo. ¿Bien? ¿Y qué hicimos nosotros? Tomamos de ambos. ¿M? Y de ambos vivimos. ¿M? Tenemos ideas del derecho romano. ¿M? Tenemos las cárceles, es una idea romana, ¿m? Militar. Eso vino del derecho romano, pero también tomamos ideas de los Estados Unidos, ¿sí? Haciendo la República, por ejemplo. Bien, bien, entonces esta parte es la que nos da el hoy, ¿sí? Y es bien importante entenderlo. Bien, normalmente cuando vamos a ver historia, llegamos hasta la independencia. ¿Qué pasó antes de la independencia? Y de ahí para allá. No conocemos tanto. Y es donde más énfasis vamos a hacer. Aquí hoy no lo hice porque vamos a mirar, ¿sí? Un poquito la historia de Colombia, porque cuando empieza Colombia, con la expansión de la libertad. ¿Sí? Eso es como colombianos es lo que más nos interesa, pero estamos estudiando mucho más la historia de otras naciones que la de Colombia mismo, porque estamos viendo historia, ¿sí? Desde los orígenes y los griegos y que los babilónicos. Eso es importante, pero sus hechos tuvieron repercusión, pero la mayor repercusión viene desde que podemos poner la Biblia en la realidad como nación o oponernos a la Biblia en la realidad como nación, porque eso es lo que forma nuestro pensamiento actual, el pensamiento del hoy. Ahí es donde debemos nosotros llegar a, a más profundidad en la historia. Bien, bien, entonces vamos a mirar algunas de las preguntas. Bien. Bien, entonces voy a ir al chat. Entonces aquí dice Diana, ¿por qué se le llama reina a la versión de la Biblia? O bien, él era Casiodoro de Reina, bien, él era un monje, eh, él, él encuentra la traducción del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas al castellano. Bien. Em, Comerciales, la vida de Francisco de Encinas es un muchacho que traduce la Biblia, o sea, el Nuevo Testamento, es impresionante lo que hace. César Vidal hizo un libro de él, pequeñito, cortito. César Vidal, no sé si saben, es un historiador cristiano muy importante, tal vez el historiador cristiano vivo más importante. Hizo un libro sobre Francisco de Encinas muy bueno, cortiquitico, tiene 100 páginas, pero comerciales, es de Editorial Jucún, ¿sí? Pero que se llama El libro prohibido. ¿Bien?
y ver cómo Casiodoro encuentra el libro. ¿M? Y entiende que es designio de Dios para él el traducir la Biblia completa. Y por eso es que se va a vivir a Londres. ¿Por qué? Porque en Inglaterra ya no había persecución por la Biblia. Entonces él pudo traducir la Biblia, ¿sí? Al castellano, al español, bien, allá. Entonces por eso presenta su versión en 1569, eh, traduciendo a partir del hebreo, el griego y el latín, la Biblia de Jerónimo. ¿M? Bien, entonces luego Cipriano de Valera, ¿sí? Eh, en 1602 publica, ¿sí? Una mejora de la traducción, una revisión y algo mucho más exacto respecto al hebreo y al griego. Bien. Y es lo que conocemos como la versión Reina Valera. Entonces es por sus apellidos, ¿no? Bien. Bien, entonces, ¿qué sucede en África históricamente con el cristianismo? Bien, buena pregunta. ¿Cuál es la labor de África? ¿Mm? África es ocultista. ¿Mm? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió con África? Ellos, sí, empiezan a tener religiones tribales que van hacia el ocultismo. Bien. Y luego viene la cristiandad, al norte de África. Y Roma, ¿sí? Posee ello. Pero luego vienen los católicos y por hacer un sincretismo con las religiones tribales árabes de Arabia, entonces bien, producen el Islam. El Islam se le sale de las manos, ¿sí? Y pues cría cuervos y te sacarán los ojos, y pues ellos pierden todas las posiciones en África, ¿bien? Y en Jerusalén y todo ello. Bien, y de ahí para allá empiezan a haber misiones a África, pero no con un componente nacional, sino solo religioso. Entonces, que la misión de los capuchinos fueron allá, que la misión de los no sé qué fueron, ¿sí? Y empiezan a ir a África, pero con un trabajo muy puntual hasta David Livingstone. Cuando va David Livingstone como misionero, eh, eh, y como geógrafo y médico, entonces él hace los mapas. Y ahora tenemos una geografía de África, ¿sí? En sus caminos y una geografía religiosa. ¿Bien? Y allí entonces empieza a haber una idea ya no solo individual o un esfuerzo individual de la evangelización de África. ¿Bien? Eh, y esto es mucho más reciente que América, ¿no? Sino ya un componente de empezar a desarrollar, sobre todo en la África subsahariana, la cristiandad por, ¿sí? Misiones especialmente católicas, ¿sí? Católicas de España y, eh, y, y, y de Estados Unidos, no europeas. Los europeos fueron a África, la colonizaron, hicieron colonias, pero no llevaron la religión. Bien, no llevaron, no instauraron la religión como sí lo hizo España, Portugal y sobre todo después los misioneros de los Estados Unidos. Bien, entonces eso es lo que tenemos en África. ¿Ellos qué son? La fortaleza espiritual. ¿Sí? Por eso en África, entonces, se inician estas iniciativas globales como el Día Global de la Oración, como estas partes de la fortaleza espiritual correcta, la guerra espiritual correcta. Esto es África, es su labor más espiritual, más que material, más que civil, es una labor espiritual y eso es lo que está sucediendo en África. Recordemos que hoy más de la mitad de África es cristiana, ¿no? Bien, esta es la idea. Aún les falta mucho discipulado. ¿M? ¿Por qué? Porque cuando compartes el evangelio, pues las primeras disciplinas espirituales que haces, ¿cuáles son? Pues las religiosas directas, ¿sí? El orar, el ayunar, esto, pero falta la segunda parte, que son misiones de discipulado, pero eso no se lo reservó Dios para los Estados Unidos, sino para Sudamérica. Esa es la labor de los de Sudamérica, ir allá a África, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que es el crecimiento de misioneros brasileros, ¿sí? Hacia el África, ¿sí? Y empieza a haber algo de esfuerzos misioneros en Colombia a finales del siglo XX, los 90,
los primeros misioneros al África, la familia Ayala en Bucaramanga, ellos son los primeros que van allá, colombianos, y empiezan a ver un trabajo, pero aún es un trabajo puntual, aún es un trabajo religioso, falta todavía un trabajo de discipulado en África, ¿no? Ellos no es la transformación, el discipulado es mucho más en Sudamérica porque es la transformación, pero sí deben tener esa idea para vivir el evangelio del reino allá. Bien, voy a continuar Pantano de Vargas más cerca a Paipa, sí, es entre Duitama y Paipa, más cerca a Paipa, sí. Eh, bien, Jonah habla ahí del fin justifica los medios de Kant y viene desde antes de Kant, inclusive con Maquiavelo, ¿no? Eh, bien, eh, sí, ahí Sergio nos dice con Maquiavelo, correcto, ¿sí? Em, y no viene solo, o sea, Maquiavelo no fue el originador de eso, ¿sí? Eso fueron los griegos, ¿sí? Los griegos filosofaron sobre si el fin justificaba los medios, ¿no? Bien, el cristianismo y cristiandad con Claudia, ok, sí, eso es una buena pregunta. El cristianismo es un extremo del centro de verdad, no es la verdad, ¿sí? Eh, eh, la verdad está en el centro y yo soy libre para tomar a izquierda o a derecha, ¿cierto? Un extremo es el ateísmo, el secularismo sin Dios, y el otro extremo es el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Una idea filosófica del ser humano respecto a Dios, ¿sí? Y el cristianismo implica lo que hizo Roma. Roma fue cristianismo, pero fue necesario para proteger la cristiandad. Porque ¿qué fue lo que hizo Roma? Usar el gobierno civil, ¿sí? Bien, para quitar la persecución a los cristianos, pero instaurar una religión que es el cristianismo, ¿bien? Pero que sirvió para proteger la cristiandad y la Biblia, ¿bien? Pero con ideas de hombres y no con lo que dice Dios. Bien, eso es lo que es el cristianismo. Y el cristianismo, pues, no es exclusivo de los católicos, ¿sí? Sino de cualquiera, ¿sí? Si tenemos ideas, ¿sí? Que dicen de Dios, ¿sí? Yo vivo cerca de una mega iglesia y hay gente que dice, no, para ser cristiano hay que pasar los 4 encuentros. ¿M? Y no, eso no es ser cristiano. Yo no necesito hacer ni bautizarme, necesito para ser cristiano. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces se bautizó el ladrón que estaba al lado del Señor en la cruz? ¿Mm? No. ¿Bien? Pero si yo le pongo tradiciones, trabas, ¿sí? ¿Sí? Piedras de tropiezo, empiezo a hacer cristianismo, ¿no? Pero tampoco me voy al otro extremo de lo orgánico, lo light. No, tengo que decir lo que dice la Biblia. Y eso es lo que es la cristiandad. La cristiandad es una comunión con Dios, ya no viendo nosotros, sino Cristo, ¿bien? En nosotros, ¿bien? Bien, la cristiandad es la vida de Cristo en mí por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Eso es la cristiandad. Bien, bien, vamos a ir aquí. ¿Por qué se llama ya? Ok, eso ya lo vimos. Ok, bien. Bien, entonces vamos acá con Sara y con Aniet. Dale, Sara. Oscar, me voy a devolver un poquitico, perdón, a los 1300 por allá. Dale. Es que me causa curiosidad algo cuando explicabas lo de Wycliffe, de que, digamos, participó como en la creación del inglés a través de la evangelización con la Biblia, y obviamente ellos venían de una clase alta, hablaban en latín, y vienen los lollardos y ayudan a hacer toda esta transformación. Entonces mi pregunta es, no recuerdo si lo dijiste, pero ¿qué hablaba la clase media y baja en ese momento en Inglaterra? Porque los de la alta hablaban latín y no hablaban inglés. Entonces el inglés se crea realmente es a partir Sí, de Wycliffe. sí, Entonces, digamos, es ¿cómo se unificado. comunicaba? Ellos tenían dialectos propios, ¿sí? Ujú. Dialectos locales, influenciados por los idiomas europeos, o sea, de la Europa continental, digamos. Entonces ellos tenían esos Sí, dialectos, por eso los del norte eran más teutones y los del sur eran más español, más castellano, y francés en la mitad y así, y Dutch o holandés en Escocia.
el sur de Escocia, digamos. Eso es. Entonces eran dialectos específicos, locales de ellos y también influenciados por los otros. Lo que hace Wycliffe es unificarlos, ¿sí? Unificarlos y tener un idioma común para ellos, para poder traducir a ese idioma y que la gente Ujú, lo conociese. Lo que Wycliffe no supo es que una vez, 300 años después, el rey James, ¿sí? Va a decir, no, vamos a dejar de prohibir la Biblia y ahora necesitamos una Biblia para Inglaterra, pues que es la versión King James, la primera ujú, Biblia libre, que es la que tradujo William Tyndale, ¿bien? Del hebreo y del griego. Esa versión, pues no solo fue una versión para Inglaterra, sino para el mundo entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era la única Biblia que no era prohibida. Si tú tenías una Biblia King James, ¿sí? Entonces era en inglés, ¿sí? Pero eso no era delito en Inglaterra. E ujú, inclusive en las naciones, ¿sí? De, el, obviamente se prohibía la Biblia King James, pero la gente de contrabando tenía la Biblia King James, aunque no supiese inglés. ¿Sí? Solo por tener una Biblia libre, pero empezaron a aprender inglés para poder ujú, leerla. Y ya los copistas, los traductores, viajaron a Inglaterra, y no solo ellos, mucha gente empezó a ir a Inglaterra buscando la libertad de poder entender lo que dice la palabra. ¿Bien? Entonces, sobre todo, ¿qué tipo de gente? Los eruditos, ¿sí? Los que ujú. habían estudiado, los monjes eruditos, ¿sí? Que dijeron, no, tenemos que hacer lo que dice la palabra, empezaron a ir a Inglaterra. ¿Bien? Eso fue lo que sucedió. Y por eso aprendieron inglés. Entonces el inglés lo empezó a aprender toda Europa. Eso, ¿Mm? entonces el inglés viene posterior al francés, al Dutch, a Sí, todos sí, esos. claro, O claro. sea, realmente Sí, es porque un... los otros son latinas, ¿sí? O indoeuropeas, ¿sí? Que es mucho tiempo más antes, el inglés más reciente. Ok, Ujú. muchas gracias. Bien, vamos con Aniet. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, dale, dale, Aniet. Ah, perfecto, está bien. Profe, la otra vez me quedó debiendo una pregunta y dijo que en la cuarta sesión no me la iba a contestar. Dale, 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 Aniet. Ya me he No, era olvidado. que eh, le había preguntado que para enseñar historia a los niños, ¿de dónde se arrancaba? Desde autogobierno, gobierno civil. Quería entender un poquito eso porque vea que yo tengo aquí recientemente este libro. No me único usted Ujú. lo debe de conocer Sí, sí, y sí, eso pues me cambia el panorama de porque Dudley Smith. Bien. exacto. Ujú. Entonces, Bien. al principio muestras la misericordia de Dios, después autogobierno, después gobierno civil y ahí arranca todo el tema de leyes. Y de ahí en Sí. adelante pues historia de Estados Unidos. Pero cuando yo adquiero este otro libro de nuestra de hermana Gladys Que allá ya la hace quiero, otra. Ajá. no sé si es prima suya, no sé. No, no, no. Viene No, no Quiroga. somos, no No. somos familia, tenemos el mismo apellido, pero no. Sí, Entonces, ella inicia con el tema de los 7 principios, luego se arranca desde Génesis hasta cuando ya Colombia se vuelve república. Entonces, yo quería como que sí. usted me pudiera enseñar cómo la hoja de ruta para enseñar la historia providencial en Bien, niños. bien. Vale. Entonces, es una buena pregunta y ya me recordé que sí te había dicho, pero ¿qué sucede? Nosotros como, si vamos a enseñar historia, tenemos que tener el panorama de la historia, ¿m? Pero debemos elegir unos, unos, unos hechos en la línea de la libertad que escojamos. Es decir, la historia se enseña es para qué, para saber qué ha dicho Dios y cuál es la respuesta del hombre ante lo que dijo Dios, lo que vimos la primera sesión, ¿cierto? ¿Qué hicimos? ¿Obedecimos o desobedecimos lo que hizo Dios? ¿Y cuáles fueron las causas de esa desobediencia o las causas de esa obediencia y las consecuencias de esa obediencia o desobediencia? Bien, entonces la historia siempre nos va a llevar a incrementar la libertad. Bien, ¿por qué? ¿Cómo incrementamos la libertad? Porque entendemos, ¿sí? Que desobedecimos a Dios. O sea que, ¿qué vamos a hacer en el tiempo presente? Pues obedecer ese principio. Vimos en la historia cuáles fueron las malas consecuencias de haber desobedecido ese principio, como individuos, como nación o como generación. Pero también entendemos que hoy estamos desobedeciendo cosas que antes no habíamos desobedecido y mire
consecuencias que estamos teniendo hoy, entonces recuperemos eso. Y también entendemos que hay cosas que obedecimos antes y aún hoy las seguimos obedeciendo, cuidémoslas, ¿bien? Y también vamos a entender que hay cosas que hemos desobedecido antes y aún las seguimos desobedeciendo, entonces, hey, tenemos que hacer algo por fin. Entonces, la historia siempre nos lleva a la libertad. Entonces, tenemos el panorama completo, pero elijo eslabones en la línea de la libertad. Voy aquí a compartirte el trabajo que hizo Ruth Smith, ¿sí? Y aquí permíteme, lo comparto, pero aquí, acá. Entonces, ahora sí lo voy a compartir acá. Y Ruth Smith, entonces, ¿ella qué hizo? Ella vio la historia y pensó, Ruth Smith es una mujer que empezó a trabajar historia providencial en el grupo base de historia providencial con los libros rojos, y hizo un ministerio que se llama el Instituto Peregrino, Pilgrim Institute, donde empezó a hacer materiales para enseñar historia a los niños. Bien, entonces ella, aquí yo les voy a mostrar qué fue lo que hizo ella. Ahí me pasé, acá. Ella vio toda la historia y tomó unas cosas, unos eslabones en una línea de tiempo, ¿sí? Entonces dijo, bueno, esta es la línea de tiempo y ella tomó estos eslabones que están en el primer renglón. ¿Mm? ¿Cuál es lo mínimo que uno tiene que tener en un panorama de historia? El origen, Cristo y hoy. Esas son las tres cosas más básicas que tienes que enseñar. Pero historia se enseña con los eslabones que el autor haya escogido, ¿sí? Pero se enseña todos los años, ¿sí? Desde el principio. Es decir, yo voy a ver creación cada currículo. Entonces acá yo tengo los currículos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo aquí el nivel básico 01, digamos, la primera historia que voy a enseñar. Ese año, acá tengo todo el año. Entonces, ¿cuáles son mis ejes temáticos? Creación, Moisés, Cristo, punto focal de la historia, el Evangelio de Occidente, la Biblia en las manos de la gente, Colón. Colón, ¿sí? Para Ruth Smith es algo muy sencillo y tiene una clase, dos, pero para nosotros en Colombia no podemos poner Colón dos clases. Por eso la historia no puedo copiarla, sino que tengo que razonarla y producir una expresión local de la historia. Por eso el autor es muy importante en lo que él escoja de acuerdo a la individualidad local. Entonces, aquí Colón es bien importante porque estamos en Colombia, peregrinos, patriotas y pioneros, ¿sí? Y el hoy, ¿bien? Y el hoy. ¿Bien? Entonces, ella puso pioneros como la preparación para el hoy. Entonces, todos los años voy a enseñar estos mismos puntos, pero voy expandiendo el currículo. Entonces, en un nivel básico voy a enseñar a Dios como creador. Supongamos que ese es el primer año de historia, ¿sí? Y luego voy a enseñar, pues, todos estos temas. La Biblia en la mano de la gente, pues, tengo que enseñar Wycliffe y Tyndale, ¿sí? Porque fueron los primeros que pusieron la Biblia. Pero ya en un segundo año o segundo currículo, ¿sí? La Biblia en Ginebra, en este caso, o acá el carácter de Dios. En un cuarto año, ya el tercer año estamos viendo Casiodoro, Cipriano, quiénes fueron ellos, la Biblia y la Reforma Protestante. Entonces estoy viendo los mismos temas, pero cada currículo los voy ampliando. Entonces, por ejemplo, tú que estás en Cartagena, ¿sí? Pues la parte de la historia de Cartagena es muy importante para la gente en Cartagena. Pues recordemos que Cartagena se independizó antes que Colombia, ¿sí? Bien, entonces eso es importante. En cambio, de pronto en Bogotá la nombramos, ¿sí? Pero no voy a analizar causas, consecuencias, personajes claves, ¿sí? Eso, de pronto la vida de Blas de Lezo, no, sí, Blas de Lezo ahí dijo algo y ya, hizo algo, hizo una guerra ahí contra los ingleses y contra los españoles. Bien, bien. Entonces, esa es la individualidad. Entonces, la hoja de ruta mínima es origen, creación, origen, ¿sí? Cristo, cómo cambia lo que había antes de Cristo y después de Cristo, y el hoy. Pero tú decides qué pones allí, ¿bien? Entonces, esa es la ventaja que tiene la historia. Pero lo que pongas, ¿sí? Tiene que tener, es el resultado de un razonamiento bíblico y de una individualidad local, ¿sí?
yo quiero enseñar más esto porque es que eso es lo que van a ver la gente va a ver esa historia. Si yo estoy en Cartagena, tengo que entender bien qué sucedió en Cartagena, ¿sí? Cuál era el comercio de esclavos, tengo que hablar bien de Palenque, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en Palenque, el primer territorio libre en América, ¿sí? Con autogobierno local, no nacional, pero sí local, ¿sí? Tengo que también entender lo que pasó en, ay, se me olvidó el nombre de la isla, en la isla donde hay joyería, en el río Magdalena, sur de Bolívar, Monpós, ¿bien? En Monpós, que fue la primera vez que se declaró hacer una independencia total con los españoles. Monpós se independiza, ¿sí? Y decide no dejar de ser fiel a la corona, ¿sí? Bien, entonces eso fue algo bien importante. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver y esa es la forma. Entonces, no es que lo que dijo Ruth Smith es una guía, aunque Gladys usa algo de lo que dijo Ruth Smith con estos links que tenemos acá. Aquí yo los uso como un ejemplo para cómo hacer un currículo, en el caso, cómo hacer currículos y pues vemos en diferentes materias, en el caso de historia, pues escogemos algunos hechos y los vamos a ir ampliando. Bien, entonces, si estoy en México, pues tengo que hablar algo acerca de la Mesoamérica y los mexicas y los aztecas y los mayas, ¿sí? Bien, importante, y Hernán Cortés y todo lo que hizo. Pero si estoy acá, pues de pronto me toca hablar más de Bolívar. Sí, Hernán Cortés lo nombro, pero no voy a hacer un estudio de personaje, ¿sí? De Bolívar, ni nada de ello. Entonces, puedo hacer cuadros de personajes, los cuadros de razonamiento son 5, y puedo hacer un estudio de personaje, pero aquí yo tengo que estudiar es a Bolívar, a Nariño, a Santander, ¿sí? Para la independencia en patriotas, ¿sí? Que patriotas son los que hicieron la patria, la independencia, ¿bien? Y entonces eso se va a ir diferenciando, ¿no? Entonces la historia nos da esa facilidad, ¿sí? Pero también eso que yo escoja debe ser resultado de un razonamiento. Por eso la producción de currículos de historia tiene que ser en equipo, tiene que ser material investigativo, para decir, sí, yo creo que lo mejor para este lugar es enseñar esto y tener las evidencias, porque en historia necesitamos las evidencias. Bien. Bien, y viéndolo pues de la manera providencial a la manera de Dios. Aquí ya en un currículo ya a nivel medio, estamos viendo en la Biblia en la mano de gente, pues la Biblia en Colombia, cómo llegó la Biblia en Colombia. Y en un currículo avanzado de pronto estamos viendo la Sociedad Bíblica Colombiana o la Constitución de 1991 o el Concilio Vaticano del 60 que autorizó ya la impresión de Biblias. Bien, entonces ya cosas más cercanas, ¿no? Lo estamos viendo, bien. Bien, entonces aquí lo vemos bien, en Moisés, entonces Dios preservó la vida de Moisés, pero aquí ¿qué estamos viendo? Moisés fue el primer historiador y estamos viendo las leyes. En historia estamos viendo aquí las leyes que tuvo la República Hebrea, distinciones en diferentes tipos de leyes y así sucesivamente. Bien, historia va a ser luego prerequisito para economía, para gobierno, para emprendimiento, para urbanidad, para cívica, lo que se llama cívica, ahora le llamamos más gobierno civil, para esas materias, ¿no? Ya en una educación media vocacional o al menos en grados 9, 10 y 11, ya viendo esas aplicaciones de la historia, pero tuve que haber visto historia antes, ¿bien? Para teología, para cosmovisión, para esas materias que se deben ver al final del bachillerato, pues la historia fue la que dio esas bases, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bien, Ah, bueno, cuando profe, ya muchas digamos gracias. hablando de currículos, entonces ya hablando de currículos, pues sí podemos ya ver un poquito más, ¿sí? Aquí pues estamos hablando un poquito más de historia, ¿sí? Aunque pues tenemos que tener en cuenta sobre todo esa última parte que les dije de al menos expansión, erosión, o sea, los gringos y los franceses, y qué pasó en el mundo con eso y cómo fuimos influenciados, y luego expansión, erosión, guerras del siglo XX y el hoy. Eso es clave para que ellos logren un pensamiento hoy. Porque el hoy es una lucha, se sigue habiendo luchas de pensamiento y ellos necesitan tener las bases para que puedan pensar, pero esa base se las da es la historia. Bien. Profe,
Profe, una pregunta, pero sin dejar de un lado los principios, ¿verdad? O sea, en cada eslabón de esa línea se tiene que igual trabajar esos 7 principios, Ah, ¿cierto? sí, los O siete son, principios los siete sí, principios es la ley natural para producir la libertad, ¿sí? Eso está en cualquier conocimiento que enseñemos, debe estar inmerso en nosotros, ¿sí? La libertad, inclusive habíamos hablado con Sara de hacer alguna enseñanza acerca de los 7 principios. Eso es ley natural, eso lo tiene, hasta los paganos tienen los 7 principios, ¿sí? Vas a Japón, son paganos, pero tienen los 7 principios, ¿sí? Porque es para producir libertad externa, pero para sostenerla se necesita la libertad interna, que es Cristo, ¿sí? Bien, que eso fue lo que pasó en los Estados Unidos. Lograron hacer la libertad interna, ¿sí? Para poderla producir en lo externo. Entonces, la libertad interna solo es con Cristo. Entonces, esos 7 principios se relacionan, es el relacionar. Entonces, por eso la individualidad de Dios en todas las cosas es el primero. Tú tienes que ver en historia cuál es la individualidad que tienes. No quiere decir que solo vas a enseñar esa individualidad, no. ¿Qué necesitas antes saber para, ¿sí?, entender esa individualidad histórica que tienes? Bien. Y cómo entonces autogobernarse con cuál es la visión, misión que Dios le dio a ese lugar. Porque cada lugar tiene una misión, porque hace parte de la nación y todas las naciones tienen una misión. Bien, ustedes tienen que en Cartagena estudiar la vida de Rafael Núñez, que fue lo bueno que hizo. Él es el autor del himno nacional y el himno nacional es de un poema a Cristo, ¿m? ¿Cierto? Y esa es nuestra canción nacional, ¿sí? Pero también él, por querer que la gente fuese muy cristiana, usó un principio pagano, ¿sí? Y es el gobierno civil para obligar una religión. Y no, ese no es un principio, el gobierno civil no puede obligar ninguna religión. Así la cristiandad sea verdad, el gobierno civil no la puede obligar. Y eso fue lo que él hizo. Y ahí causó erosión, ¿sí? Por hacer una buena cosa, una buena intención con un mal método. Bien, entonces tenemos que entender bien cuáles son los métodos de Dios y el método de Dios son esos 7 principios. Es a través de llegar a lo interno del individuo, ¿sí? Enseñarle a los individuos para que ellos entonces lo tengan en su conciencia y cómo a través de evidencias y luego se puedan unir con otros. Bien, esos son los 7 principios. De pronto, en un futuro hacemos algo sobre los 7 principios para entenderlos más, pero esos 7 principios van con todos los conocimientos, con todo lo que hagamos. Es la ley natural que Dios puso en el ser humano para producir la libertad. Bien. Muy bien. Muy bien, nos pasamos un poco, pero pues muchas gracias, Sara. Yo sé Oscar, que de esto hay que hablar mucho, pero bueno, una una última pena que nos preguntita pase. chiquitica. Dentro de Ujú. toda esa traducción de la Biblia y todo eso, ¿cuál es la versión que más se acerca? Porque hubo unas traducidas desde el hebreo, otras desde el griego, etcétera. Como cuál es la que hoy uno podría decir realmente es la que menos cambios o no sé. Bien, sí hay cambios en todas las traducciones, pero esa es la excepción, no la regla. ¿Sí? Eh, todos los cambios que hemos hecho en la Biblia o las palabras que se han cambiado es menos de el 0 punto, según el libro de Mario Selig de bibliología. Mario Selig tal vez es la mayor autoridad en bibliología en Colombia. Eh, Él dice que es 0,03%. ¿Mm? Ok. Entonces, todas. Ahora, ¿cuál escogerías yo si solo puedo escoger alguna o tres? Yo escogería primero pues la Biblia textual, tercera edición, porque es la más cercana a los textos, ¿sí? Porque está hecho con los Masorético 3, pero pues porque se hizo ahorita y pues ahorita hemos descubierto lo más antiguo, ¿sí? Mientras que Casiodoro, pues lo que se tradujo fue con el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, pero después encontramos textos más antiguos que los de Erasmo, ¿sí? Entonces, que el Textus Receptus, digamos. Entonces, bueno, la textual, tercera edición, no la cuarta. La cuarta edición no es una buena Biblia, porque ya el origen de esa Biblia no es la misión que Dios les dio a la sociedad bíblica latinoamericana, sino a los herederos de ellos, ¿sí? Que se agarraron por el dinero. Entonces, la tercera edición casi no se consigue, pero por ahí una que otra se ve. Esa, una Reina Valera 60, porque es la que no sabemos los versículos y la que más se ha predicado, ¿sí? Y una Biblia también que hable de la parte cultural. Yo recomendaría ahí una NBI, puede ser, una versión
para entender algo, la parte cultural, así como mínimo, pero, o podría ser una Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, es una buena Biblia para eso, pero la verdad, tener todas, ¿sí? ¿Para qué? Para que si voy a estudiar la Biblia, todas me sirven, ¿sí? Ya sí para leer, de pronto, pues, leer lo que te consideres más fácil, e inclusive hasta Biblias de lenguaje actual hay que tener, que a veces tergiversan algunas cosas, pero a veces necesitas entender algo de una manera más sencilla, entonces puedes tenerlas. Entonces, para mí, todas, ¿sí? Nosotros tenemos la ventaja que en español podemos estudiar mejor la Biblia, ¿sí? Que en los demás idiomas. ¿Sí? Entonces, eso es mucho mejor. El español es un idioma más exacto, más técnico. Entonces, podemos estudiar mejor. Entonces, pues, entre más hayan, digamos, yo podría hacer esto. Eh, Algunas que no me gustan, bueno, no recomiendo la textual cuarta edición, no me gusta la NTV, una traducción viviente. Primero, ¿por qué? Porque dijeron que era una traducción, es una versión, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, ¿sí? No, entonces, si tengo una versión, sé que es una versión, no que, ¿sí? Que está basada en una traducción, sí, pero es una versión, ¿sí? Una traducción es palabra a palabra, traducida, eso es lo que se llama traducción. Versión es que estoy traduciendo, ¿sí? Pero algunas palabras las usé con una expresión propia, quité la parte cultural, algo así, entonces sé que es una versión, ¿sí? Eh, pero necesitamos también algunas versiones y en ese caso yo uso la NBI para eso, ¿bien? Pero bueno, pero nos preocupa a veces más de las diferencias que de que son casi todas iguales en el texto. Ujú. Eso es. Recomiendo Gracias, mucho el libro Oscar. de Bibliología de Mario Un Celi. último, Muy buen libro para eso, para entender eso. bueno, bueno, muchas gracias. Último anuncio, pues ya las personas que se quedaron hasta ahorita, recordarles que en 8 días vamos a tener el estudio de la historia de Colombia desde el punto de vista providencial y vamos a seguir con quizás creación que nos sabe también. Vienen los 7 principios, agenda. Trabajo. Entonces los Sí. invito a todos a manifestarse por el chat, inscribirse y arrancaríamos de hoy en 8 y motivar a otros que quizás quieran más de Colombia desde este punto de vista provincial. Yo quiero hacer también un anuncio aquí para los que están en Bogotá. La Sí. red de transformación me ha invitado a enseñar y esta vez voy a enseñar algo que no se ha enseñado, sino solo Ujú. dentro de la escuela MPN. Y yo creo que ya en la red lo podemos hacer. Es algo muy sencillo, no es algo muy difícil, pero tiene que ver con historia y vamos a usar una herramienta que usamos, que son los cuadros de razonamiento, y vamos a hacer un cuadro de razonamiento de un documento clave. En historia hay documentos, esa es la forma en que estudiamos historia, con los documentos. Entonces vamos a enseñar a razonar un documento. En este caso, pues lo voy a hacer hacia gobierno civil, pero voy a usar esta herramienta que se usa mucho en historia y vamos a analizar el primer documento de gobierno civil cristiano en la historia, ¿sí? Y vamos a aprender con es muy sencillo, eso no es, eso cualquier persona lo puede hacer, pero para poder hacerlo así tan compacto, tuvimos que ya ver algunas cosas antes y es lo que se va a hacer hoy, eso va a ser el viernes en la noche en la red de transformación global, eso es de 7 a 9 de la noche en el lago, en la iglesia El Único Camino. Los que estén interesados pueden ir, eso Oscar, no si cuesta estás de acuerdo, nada. puedo pasar por el chat Ok, de lo que sí, sí, compartiste si sí, me podría das ser. esa Sí, autorización para la gente que quiera asistir. claro, claro que sí, no cuesta nada, es ofrenda voluntaria, Ujú, pero pues voy a usar una herramienta que se usa en historia. Ahora, la voy a aplicar en un documento de historia, pero ese documento es de gobierno, ¿sí? ujú. Entonces nos sirve para la historia de gobierno y vamos a usar el cuadro de documento clave. Bien, hay varios cuadros, individuo clave, cuando vamos a estudiar en la historia un individuo, institución clave, ¿sí? También cuando vamos a estudiar una institución, documento clave, también cuando vamos a estudiar un documento, y bueno, son 5 cuadros y ahí los podemos ver, ¿no? Esas son la idea allí de estos cuadros, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos, muchas bendiciones y
Bueno, ahí estamos en contacto. Profe, perdón, pero no lo van a transmitir, no va a hacer nada por Zoom. No, ese de la red solo hace cosas aquí presenciales. Ay, no se vale. Ellos sí, solo porque es presencial, porque la red básicamente es para reunir gente para que juntos puedan hacer algo por la transformación, ¿no? Entonces tiene que ver más con proyectos, entonces los proyectos sí toca juntos, entonces por eso ellos no transmiten. Pero podríamos algún día hacer algo sobre y podemos ver O un todos los cuadros módulo, de profe, pero razonamiento. un módulo de cuadros. Vamos a mirar los cuadros de O solo una razonamiento, cosmovisión. claro, claro que sí. Hay que mirarlos. Sí, los podemos ver, los cuadros de razonamiento. La verdad que es un tema interesante y podemos ver los cuadros y aplicarlos, ¿bien? Claro que sí, hay varias cosas por analizar, por Muchas, ver, pero bueno, muchas. ahí estamos, ahí estamos. Bien. Bien, entonces sí, esa es la idea y ahí podemos ver, sí, podemos hacer, de pronto podemos hacer ejemplos con el evento clave, individuo clave, evento clave, esos todos son de historia. Individuo clave, evento clave, institución clave, documento clave y ya el quinto cuadro es de análisis literario, ya es para literatura o para la lectura de libros, no solo literatura, sino cualquier libro. Pero podríamos hacer al menos los cuatro primeros y que se usan mucho en historia, ¿no? De pronto, en un futuro los hacemos. Bien, muchas gracias. Nos pasamos mucho. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia a Gracias. este ciclo. Los esperamos en 8 días, ojalá todos. Bien, Muy muchas amable, Oscar. bendiciones. Nos vemos. Saludos. Muchas Gracias. bendiciones a todos. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, feliz noche.